Maxim Sergeyevich estaba sentado en el borde del antiguo cementerio, en un banco, bajo un enorme abedul, con sus ramas apoyadas casi hasta el suelo. En el aire, crudo y fresco después de la reciente lluvia, todavía había hojas raras. El otoño era temprano, pero a pesar de su corta edad, ya estaba adquiriendo plenos derechos. En el verdor de las hojas brillaban manchas amarillas y rojas con frecuentes destellos brillantes. Iluminado por los rayos del sol que atraviesan la corona. A Maxim le encantaba este lugar, le encantaba estar aquí. Fue un poco extraño, por supuesto. Normalmente la gente evita el cementerio y todo lo que está relacionado con ellos. Las visitas al cementerio suelen ser por motivos tristes. Y no solo porque para cada uno de nosotros significa el cuidado de un ser querido, un amigo o un buen conocido, la pérdida de alguien cercano, necesario, importante. Todo esto nos recuerda el espectáculo de todas las tumbas nuevas y frescas que inevitablemente aparecen durante el tiempo transcurrido desde la última venida de la corte. Probablemente por eso el cementerio está siempre rodeado de un silencio y una prisa casi sagrados. La gente aquí involuntariamente frena el movimiento y baja la voz, como si protestara contra esta fuerza inhumana. El silencio y las prisas envuelven el cementerio con un capullo invisible, sin dejar que el ruido y el silencio, las disputas y las pruebas, los pensamientos y deseos triviales. Maxim era una persona normal y psicológicamente sana, aunque, por supuesto, un par de veces los acontecimientos de su vida pusieron a prueba seriamente la fuerza de su psique. No era un gruñón ni un melancólico. Fanáticos religiosos o fanáticos de los oscuros rituales ocultos, era una persona inteligente, fuerte e independiente, que lo era tanto en su profesión como en su vida. Fue amado sinceramente, aunque no de muchas maneras, pero sí de manera real, quienes fueron probados por el dolor y la alegría de sus amigos. Fue reconocido y respetado por todos los que lo conocieron por su trabajo y negocio. No se distraía con la atención de las mujeres, siendo dueño de una apariencia atractiva. Hombros altos y anchos, cojeando levemente debido a una antigua lesión en la pierna, pero al mismo tiempo sin parecer torpe, como suele ocurrir con las piernas que cojean. Siempre se prestó atención a sí mismo con el pelo todavía espeso y una barba cuidada y no larga. El cabello de la cabeza y la cara era gris, pero no era normal para él. En combinación con unos ojos ligeramente entrecerrados y de color marrón, desde los cuales hasta los bigotes, como rayos, se extienden arrugas apenas perceptibles, el gris, por extraño que parezca, de alguna manera incomprensiblemente no lo envejeció, sino que, por el contrario, era más joven. Oh, mamá, joven Papá Noel. Una vez escuchó sobre la pequeña hija de uno de sus amigos. Desde entonces, este divertido apodo se ha consolidado firmemente detrás de él. Incluso la cicatriz, que recorría la viscosa y el borde de la mejilla y se escondía en la barba, no le estropeó el rostro, al contrario, le dio un valor adicional. En general, Maxim, o más bien Maxim Sergeyevich, como lo llamaban respetuosamente, teniendo en cuenta sus casi 50 años, era un joven bastante exitoso, que a primera vista no tenía tiempo ni motivos especiales para la tristeza y la melancolía. Sin embargo, le encantaba visitar el cementerio. Se sentó en silencio y en paz, y sintió cómo lo abandonaban la tensión y la excitación cotidianas habituales, cómo los músculos tensos se relajaban y los pensamientos se volvían más simples, más ligeros, como si alguien invisible estuviera limpiando toda la basura y el barro de su cabeza. Se sentía bien aquí, entre aquellos árboles viejos, lejos de todo y de todos. Lo principal es que estuvo aquí entre sus seres queridos, gente querida para él. En este gran y antiguo cementerio, cerrado durante mucho tiempo para nuevos entierros, estaban sus padres. Aquí estaba la tumba de su esposa Elena. Aquí enterró a su hija Svetlana. Aquí estaban todos sus familiares y allegados. En el mundo blanco no tenía ningún miembro más en la familia. Él estaba solo. Maxim nació en un gran pueblo, a unas pocas decenas de kilómetros de una gran ciudad. A diferencia de cientos de zonas rurales en decadencia y olvidadas en toda Rusia, su pueblo natal, por el contrario, se expandió y floreció. En aquella época, como en la mayoría de los pueblos, los jóvenes, apenas terminando la escuela, corrían sin mirar atrás y pensar en regresar.
Él regresaba constantemente aquí. La mayoría de los que se fueron a la ciudad por educación, por sueños o simplemente para mirar otra vida. El papel principal en este bienestar lo desempeñó una enorme fábrica de frutas y verduras construida en las afueras del pueblo hace unos meses. Varias hectáreas de invernaderos, almacenes, plantas procesadoras, almacenes, garajes formaban enormes hogares y daban trabajo a todo el pueblo. Casi sin excedente, fue suministrado a la ciudad. La madre Maxima Svetlana Fyodorovna era la contadora principal de la fábrica. Tenía en sus manos las finanzas de una gran empresa. Ella lo sabía todo hasta el más mínimo detalle. Los empleados del director de la empresa la respetaban inmensamente y temían una de sus terribles miradas. ¿Cómo eran los empleados? El director de la fábrica inmediatamente saltó de su silla y fue a recibirla cuando ella se le acercó. Cuando él mismo tuvo que solucionar algún problema con la jefa de contabilidad, acudió a su despacho sin decir nada. La apariencia de Svetlana Fedorovna también coincidía completamente con el concepto de cabeza. Era una mujer bastante alta, grande y regordeta. A estas damas se les suele llamar grandes. La cabeza era magnífica, siempre cuidadosamente peinada con un peinado, labios de colores brillantes y dos anillos dorados con piedras enormes. Por supuesto, su apariencia era un poco pasada de moda, no moderna, pero a ella misma no le importaba. A pesar de su contundente composición corporal, Svetlana Fedorovna era móvil, se levantaba fácilmente y tenía tiempo en todas partes. Constantemente acompañado de sus palabras, con respetuosos y significativos movimientos de cabeza y presión de labios. Fyodorovna, ella sabe lo que hace. Si ella lo dijo, entonces es verdad. Nuestra Svetka sería ministra. Los hombres se reían unos de otros durante las conversaciones. Y mejor aún, inmediatamente al presidente. Aquí está, ella habría hecho la limpieza. Svetlana Fyodorovna realmente siempre tuvo limpieza. En todos lados. En su trabajo, en su documentación, en su informe, en su casa y en el hogar que logró mantener en perfecto estado, a pesar de su ajetreo en la fábrica. Su familia también estaba en orden. Su marido, Sergei Viktorovich, que trabajaba como mecánico jefe en la misma fábrica, fue quizás la única persona en el mundo que tuvo influencia sobre Svetlana y para quien ella era de particular importancia y cuidado. Sergei y Svetlana, por supuesto, se querían y respetaban. Adoraban al hijo de Máxima, que, a pesar de todos los intentos de tener más hijos, seguía siendo su único hijo. Al mismo tiempo, muy temerosa de malcriar a su hijo con amor, Svetlana crió a Máxima de manera bastante estricta. En su familia, marido y mujer parecían haber cambiado de lugar. La madre fue bastante dura, crítica y exigente. Y el padre a menudo se convertía en el protector del niño y trataba de suavizar la severidad de Svetlana hacia su hijo. Deberías haber dado a luz a una niña, no a un niño. Svetlana no estaba contenta tras otro fracaso pedagógico. Ya tengo una niña. El marido se rió con ternura, mirando su talla pulgada, como la llamaba en broma. Todos los problemas del negocio. Fue el lema principal de la vida de Svetlana Fedorovna. Estaba ocupada al límite y su padre exigía la máxima retroalimentación sobre todo lo que hacía. Maxim fue casi un gran estudiante. Casi, porque no le enseñaron una lengua extranjera. Él, por supuesto, le enseñó al mismo nivel que sus compañeros y lo conoció aproximadamente de la misma manera que la mayoría de los escolares. Es decir, casi de ninguna manera. Por supuesto, esto no le convenía a Svetlana Fedorovna. Comenzó a acudir al profesor de inglés, que acudía a él específicamente para recibir lecciones de la ciudad. Era un reino inaudito, incluso para su próspero pueblo, donde las personas más desesperadas eran las que sacaban el máximo provecho de él, y la mayoría ganaba y vivía bastante bien, según los estándares rusos. Además de inglés, también estudió álgebra, informática y física, fue a la sección de ajedrez, fue capitán de un equipo de fútbol y tocaba la guitarra. Maxim tenía muchos amigos y un par de. En 15 minutos debía comenzar la lección con el repertorio y él,
después de haber jugado voleibol en el gimnasio, acababa de salir de la escuela. Por supuesto, sería posible llegar a un acuerdo con la amable Irina, para que ella no le dijera a su madre sobre su llegada tardía. Por ejemplo, a cambio de un diálogo extra aprendido. Aunque fue inútil. Mamá aún se enterará si llega tarde. Ella siempre descubría la verdad sobre todo de alguna manera incomprensible. Es mejor darse cuenta de inmediato de que llega tarde y aprender el diálogo en inglés. Su camino pasaba junto a un viejo pozo abandonado en el cruce de dos cruces. Nadie usó el pozo durante mucho tiempo, pero nadie tuvo la fuerza para llenarlo y demolerlo. Ocupado con sus pensamientos y la ansiedad de que probablemente llegaría tarde al ensayo, ni siquiera prestó atención a la figura delgada y baja junto al pozo. Pero quién sabe quién y por qué está ahí. No tiene tiempo. Maxim le dio una dirección mitad interrogativa y mitad evaluadora a su espalda. De repente se detuvo y se dio la vuelta. El pozo tenía una niña, más o menos de su edad. No de inmediato, pero la reconoció. Su nombre era. ¿Cómo se llama? Ah, parece ser Nastia. Bien, Anastasia. Estudió en el 10º grado paralelo B. A Maxim no le gustaban los B por alguna razón. No sabía por qué, pero en la escuela, tradicionalmente, dos estudiantes de 10º grado no eran tan hostiles, pero tampoco tenían ningún sentimiento especial el uno por el otro. Nastia no era solo una de las B, sino también una chica tranquila, cuyos compañeros de clase eran considerados extraños incluso por sus propios compañeros de clase. Era muy reservada y tranquila. Ella nunca participó en el ruido y la conmoción de la escuela, y parecía imposible evitarlo. Ella siempre se aferró a sí misma, parecía inmersa en sí misma, en lo suyo, visible solo para su mundo. Siempre hubo una especie de espacio alrededor de Nastia, una esfera invisible que la protegía de todos los que la rodeaban. Y le dieron. Estaba tan enojada que llegaron a una conclusión desde arriba y la dejaron en paz para siempre. Y ahora esta extraña chica de repente se volvió hacia él por su nombre. Quizás escuchó su voz por primera vez en general. ¿Eres yo?, preguntó Maxim, sorprendido, mirando a Nastia. Y verás, hay alguien más aquí llamado Maxim. Irónicamente, ella respondió pregunta por pregunta. Maxim simplemente perdió el don de la palabra por tal descaro, que no esperaba escuchar en este silencio. Miró a la chica con inesperado interés. Por primera vez en todos los años de escuela, él la miró e inmediatamente le preguntó, ¿cómo va la vida en ella? Nastia era tan delgada y delgada que le parecía casi transparente. Estaba acostumbrado a estar rodeado de personas de un tipo completamente diferente, lo que se llama sangre con leche, y le asombraba que hubiera personas como Nastia. Piel blanca y fina, ligeramente teñida de bronceado, como si estuviera iluminada desde el interior. En los bigotes, las venas azules sobresalían claramente, y en la camisa que se usaba en el botón superior del cuello, se veían llaves delgadas y afiladas que sobresalían. Las manos de una niña con dedos largos y delgados también estaban cubiertas de venas azules que brillaban a través de la piel. Por alguna razón, pensó que si levantaba las manos, podría ver todo a través de la palma. Fue un poco aterrador y hermoso al mismo tiempo. Todo esto fue tan fuerte y de repente lo golpeó que por unos segundos pareció haber perdido la cabeza y se quedó allí mirando a la chica. Que en su cabeza ya se ha vuelto inusual, pero algo sorprendente. De este extraño estado, Máxima sacó su voz. Necesito tu ayuda. Ella miró al chico con firmeza y exigencia. Escuche, Nastia, por alguna razón, tímidamente, finalmente pronunció su nombre Maxim. Ahora no tengo tiempo, llego tarde. Ya llego muy tarde, añadió mirando el reloj. Usted no entiende. Necesito ayuda. O mejor dicho, yo no. Continuó, sin detenerse, mirándolo a los ojos. Hay un gatito en el pozo, ¿entiendes? Se volvió hacia el pozo, la escuchó y, con ansiedad en el rostro, se volvió nuevamente hacia Maxim. Aquí ya no se le escucha. Necesita ayuda urgente. Bueno, ciertamente es triste, pero realmente no tengo tiempo. Tengo un negocio importante.
Maxim estaba parloteando sobre todo esto. Y sus oídos se cubrieron de vergüenza. Probablemente porque la chica testaruda, aún sin separarse, lo miró exigente y preocupada. Pero él morirá, ¿no lo entiendes? Morirá, necesita ser salvo. ¿Qué podría ser más importante que esto? Ojos brillantes, increíblemente radiantes. Miraron a Maxim. Y en su borde inferior ya temblaba una fina franja de lágrimas, que estaba a punto de derramarse. Como cualquier hombre normal, aunque fuera joven, Maxim tenía miedo de las lágrimas femeninas. Estaba asustado incluso ahora. Quizás este fue el último empujón para que finalmente se decidiera. De acuerdo, vamos. Miró el reloj con su última mirada y se dirigió al pozo. Después de inclinarse sobre el tronco superior, miró hacia la oscuridad y escuchó. Y finalmente escuchó como desde la cruda oscuridad, que olía a moho y a las profundidades de los árboles podridos, apenas escuchó un sonido parecido a un chirrido. Los ojos, acostumbrados a la oscuridad después de la brillante luz del día, finalmente comenzaron a distinguir los contornos de una vieja tubería bien encendida, troncos cubiertos de musgo y moho y una tabla abandonada. Maxim finalmente vio a la víctima, forzando la vista. Abajo, en la misma esquina, pegado a la tabla, había un bulto pequeño y esponjoso con una cola delgada y temblorosa. «Quis quis quis», llamó Maxim. El gatito levantó la cabeza al oír el sonido y abrió su boquita en un maullido desesperado y casi silencioso. Luego se rindió. Maxim volvió la cabeza y vio muy de cerca los ojos sospechosamente brillantes de Nastia. «Así que no te enfades, basta ya, lo sacaremos». Miró decididamente a su alrededor. En la vieja puerta de madera todavía había un trozo de cuerda decente, que no estaba tan conservada. Desenrollándolo y con dudas tratando de ser fuerte, Maxim fijó un extremo del viejo escobie, en el borde del pozo y arrojó la cuerda dentro. Bajó los pies y agarró la cuerda. Y entonces un teléfono móvil vibró en su bolsillo. «Maxim, hola, ¿dónde estás?» La inglesa estaba evidentemente enfadada. ¿Dónde? En el pozo, estuvo a punto de decir Maxim, pero se contuvo. «Irina Ivanovna, hola. Por favor discúlpeme, pero tengo un asunto urgente. Llegaré 30 minutos antes. Lo siento si puedes». «Bueno, sabes, Maxim, no puedo esperar por ti. Tengo otro estudiante en 1 hora». Ella suspiró con ira. «Tendré que decirle a tu madre que has interrumpido la clase». «Sí entiendo. Lo siento de nuevo». Maxim suspiró profundamente y se guardó el teléfono en el bolsillo. Mirando a Nastia, que estaba de pie junto a él, apretando sus manos en un puño, dijo, «Aquí, problemas porque». «Quería decir por tu culpa, pero por alguna razón la lengua no se movía». Maxim hizo un gesto con la mano y, moviendo con cuidado los pies sobre los troncos viejos, afortunadamente secos, comenzó a descender. «Bueno, ahogado, ¿dónde estás?», murmuró, finalmente alcanzando el tablero. Habiendo extendido la mano y con dificultad sacando al gatito del árbol, al que se aferraba fuertemente con todas sus garras, solo si la cuerda no se rompía. Mientras no se rompiera, casi rezaba, escuchando literalmente las fibras crujir y estallar en la cuerda desgastada. Sus piernas y manos empezaron a temblar. Cansada de la tensión de los músculos, se pinchó con agujas invisibles, dobló las palmas y se frotó con una cuerda vieja y dura. Finalmente, superando el ascenso, que le pareció 10 veces más largo que el descenso, Maxim agarró el tronco superior de la tubería. Después de caer por el borde, y golpeó la superficie dura con bastante sensatez. El gatito, metido debajo de la chaqueta, estaba enojado. Maxim sacó a la víctima y, sin levantarse del suelo, la arrastró hacia Nastia. El gatito, obviamente desconcertado por el asiento detrás de la cama, que se había convertido en luz brillante y aire, de repente se inclinó y con cuidado pasó la mano con la pata que lo sostenía. Nastia saltó y agarró al gatito, quien, instantáneamente calmada, se dio la vuelta en sus brazos con un bulto acogedor y ronroneante. «Aquí está el mundo para, ejem, 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 ejem,
ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem, ejem. La risa era tranquila y melódica, como si las perlas se estuvieran cayendo a pedazos. O una cuerda delgada se tocaba fácilmente. El rostro de la niña, brillante, abierto y feliz, era tan hermoso que Maxime la miró involuntariamente, de manera completamente indecente, mirándola. Desvió la mirada y miró el rasguño con ira, pero inmediatamente, sin contenerse, volvió a levantar la cabeza. Nastia continuó mirándolo con ojos enormes y brillantes, de los cuales, al parecer, salían algunos rayos de luz. Y de repente, Maxime sintió que estaba listo para escalar todos los pozos a su alrededor y llevar allí a todos los gatitos, a los polluelos de los polluelos y a todos los demás, solo para volver a ver esa mirada agradecida y resplandeciente y escuchar el silencio, sonando como una campana, después. Hablando de algo como, ay, vamos, ¿qué hay ahí? Tonterías, corrió a casa con todas las piernas. Su madre ya lo estaba esperando en casa, lo que significa que en principio no le esperaba nada bueno. Su madre no estaba apta para el hecho de romper la disciplina, acuerdos y obligaciones. Bueno, ¿dónde estabas? Déjame preguntarte. Svetlana Fedorovna estaba muy enfadada. Cuando estaba en tal estado, pocas personas se atrevían a tomar su mano. ¿Quién te permitió faltar a clases sin previo aviso? Ella miró a su hijo. Mamá, me detuvieron. Es un asunto urgente. Ya le pedí disculpas a Irina Ivanovna. Maxim, testarudo, se paró frente a su madre. ¿Se disculpó? Vamos. ¿Y ante quién es más fácil disculparse? ¿Y qué es interesante, qué asunto urgente tienes? Que te permites faltar a clases, que, por cierto, costó mucho dinero. La madre estaba realmente molesta. Entonces, Sveta, calmémonos un poco, ¿vale? Dijo el padre, tratando de hacer las paces. Max te dijo que tenía un negocio importante. Bueno, al menos escuchemos al chico. Máximo, ¿qué pasó? Saqué al gatito del viejo pozo. Maxim levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de la madre. Creo que tenía razón. Y trabajaré para compensar las clases perdidas. Gatito. Svetlana estaba claramente confundida. Bueno, esa es una razón bastante respetable. Eres un héroe y estás jurando. El padre intentó hacer una broma con la situación. Está bien. Svetik, vamos a darle de comer a mi marido después del trabajo. Serga llevaba mucho tiempo con su esposa en la cocina y Maxim estaba junto a la ventana y se limitaba a sonreír. Al día siguiente, Maxim llegó a la escuela de un humor especial. Como si de repente tuviera otro amigo secreto, pero muy bueno. ¿Pero cómo verla con Nastia? Y esta estúpida y sin sentido enemistad entre las clases. Escucha, Lioka, amigo detrás de escena. ¿Por qué estamos peleando con los B.E.? Es decir, no lo entiendo. El rostro de Alexei realmente expresaba una completa confusión. ¿Qué no entendiste? Nos aferramos el uno al otro desde el primer grado. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Por ejemplo, entre los B, ¿hay alguien que te haya hecho algo realmente malo? El rostro de Alexei se estiró aún más. ¿A mí? ¿Personalmente? Bueno, digamos que no. ¿Así que lo que? Bueno, ¿cómo? Bien que. Ninguno de ellos te hizo nada. Ninguno de ellos me hizo nada. Y estoy seguro de que ninguno de los nuestros, ninguno de los B, son enemigos. Entonces, ¿por qué nos comportamos todos como tontos? ¿Por qué no hablamos? Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Alexei estaba trabajando duro para captar las palabras de indignación. Sí, ¿por qué? Porque son B, dijo. Argumento de hierro, respondió Maxim riendo.
En general, estoy harto de estas tonterías. Vamos a tender puentes. ¿Dónde? Alexei preguntó estúpidamente. Al personal B, ¿dónde? Maxim se levantó con decisión y caminó hacia la oficina, donde en pocos minutos el 10º B debía comenzar otra lección. Cuando entró a la clase, se hizo un silencio de muerte. El líder de la clase, Vladimir, miró seriamente a Maxim por debajo de sus ojos. Tú, debiste haber cometido un error al abrir la puerta. Bueno, está bien. Te ayudaremos ahora. Le mostraremos la salida y lo guiaremos. Volodya dio unos pasos hacia los visitantes. Lioka, que había estado mirando la espalda de Lee todo este tiempo, ya estaba tenso, preparándose para apresurarse a ayudar a los suyos. Hola, Sonó una voz tranquila, pero muy melódica. Qué bueno que hayas venido. Dijo Nimaya, dijo Volodya confundido. La clase fue ruidosa. Todos se reían. Los chicos se rieron con sinceridad y libertad. Maxim y Lyosa se rieron sin contenerse. Más tarde, Volodya sonrió a todos con incertidumbre. Y junto a la ventana, sentada detrás del último escritorio, Nastia sonreía alegremente. Por supuesto, no inmediatamente, pero poco a poco, lentamente, la 10ª A y la 10ª B empezaron a unirse. Maxim pensaba a veces, viendo cómo uno u otro de sus compañeros hablaba con un alumno de otra clase. Como los chicos estaban discutiendo algo, intercambiando algo o simplemente saludándose, viéndose. ¿Qué pasaría si les dijera que el gatito se había reconciliado con todos ellos? Nastia estaba mirando la calle después de la lección ese mismo día, cuando hizo una caminata histórica para toda la escuela hasta la siguiente clase. Caminó sola, como de costumbre, como rodeada de una protección invisible, inclinando ligeramente la cabeza. Nastia la llamó en silencio cuando ella pasó junto a él. Ella lo miró y él volvió a sentir el calor de su mirada radiante. Máxima. Ella sonrió y lo miró. Qué bueno que estés aquí. Eres tan bueno que viniste a nuestra clase hoy. Fue tan genial y tan audaz. ¿Por qué decidiste hacerlo, Gracias a ti, dijo antes de que tuviera tiempo de pensar y sintió cómo le explotaban las orejas y las mejillas. Bueno, solo quería. Bueno, quería saber cómo estaba el gatito. Maxim exhaló aliviado. Ah, está bien. Ya sabes, come muy bien y es muy alegre. Los animales olvidan rápidamente las cosas malas. Como si nunca hubiera existido. Los envidio en este sentido. Ella miró hacia abajo. Bueno, me voy. Bueno, sí. Maxim estaba murmurando torpemente. Escucha, ¿puedo acompañarte a casa? De repente apareció de nuevo por sí mismo. Junto a Nastia, inmediatamente comenzó a decir lo que le vino a la mente. La niña miró a Maxim con sorpresa y asintió con la cabeza. Bueno, si quieres. Nastia vivía bastante lejos de la escuela, en las afueras del pueblo. Pero el tiempo pasó desapercibido camino a su casa. Eran divertidos y fáciles de charlar, o mejor dicho, Maxim charlaba principalmente. Nastia escuchaba principalmente y guardaba silencio. Ella escuchó maravillosamente y su sonrisa, la sorpresa en sus ojos y su risa tranquila fueron respuestas mucho mejores que cientos de palabras. Bueno, vine. Esta es mi casa. Nastia se detuvo frente a la vieja valla cortada, a la que le faltaban varias tablas. Maxim se sorprendió al ver que él, que creció en una familia próspera, acomodada incluso para los estándares urbanos, por no hablar de los del pueblo, no estaba acostumbrado y era extraño ver esta casa. Viejos, grises por el tiempo, estaban cubiertos de arcilla. La cifra, que una vez estuvo cubierta por un techo, estaba rota en varios lugares y las tablas del techo brillaban a través de los agujeros. En general, la casa causó una impresión deprimente. ¿Vives aquí? Maxim no resistió una pregunta no muy educada. Bueno, sí. Nastia abrió los ojos y rasgó la correa de su mochila. Esta es la casa de la abuela. No, es muy bueno. Solo necesita una reparación. Y papá no tiene tiempo.
y en general no importa. Estamos bien aquí. Pero por ahora. Miró a Maxim con sus ojos brillantes. Maxim asintió y se giró para volver corriendo. Y de repente decidió volver. Esperar. Hizo una pausa como si hubiera decidido algo y salió corriendo. Y ven al estadio esta noche. Tendremos un juego. Y luego nosotros. Bueno. Quizás deberíamos salir a caminar. En los ojos de Nastya, estalló la alegría que inmediatamente se salió de control. Ella sacudió su cabeza. Gracias por la oferta. Pero no puedo. Ella suspiró. ¿Por qué? Será por la tarde. Tendrás tiempo para hacer las lecciones, dijo Maxim. No hay nada que ver con las lecciones. Tengo mucho trabajo por la noche. Necesito preparar la cena, sacar a Vika del jardín de infantes y luego. Le prometí a Sema que me ayudaría con las lecciones, tiene algo con matemáticas allí, no funciona. ¿Quién es? Vika, Sema. Maxim preguntó apresuradamente. Pero no son mis hijos, se rió Nastya. Este es mi hermano y mi hermana menores. Semyon tiene 10 años, fue al 3er grado y Vika aún es pequeña, solo tiene 5 años. Y tus padres no pueden hacer esto por ti hoy. Maxim tenía muchas ganas de que Nastya viniera hoy al estadio y viera cómo su equipo de fútbol recibe a los invitados del distrito vecino. No tenía dudas de ganar y tenía muchas ganas de dibujar delante de la chica. El rostro de Nastya estaba tan feliz como si hubiera caído una sombra. Ella bajó la cabeza. No, los padres no pueden. Papá está enfermo y mamá. Mamá murió hace 2 años. Lo siento, no lo sabía. Maxim estaba terriblemente incómodo, que le daba en el punto muerto con sus preguntas. Está bien. Sacudió la cabeza, como si alejara pensamientos tristes, y miró a Maxim sonriendo. Definitivamente iré a tu juego la próxima vez, si me invitas, por supuesto. Y hoy te deseo mucha suerte. Adiós. Se dio la vuelta y entró por la puerta. Maxim caminó rápidamente por el callejón y de repente escuchó en su espalda, Maxim, gracias. ¿Para qué? Él gritó. Para todo, respondió. Esa noche, el equipo de fútbol de Maxim, como se esperaba, venció de manera convincente a sus rivales. Maxim, el capitán del equipo, marcó su gol, nadó con la alegría de sus compañeros. Recibió miradas plenas y encantadas de las chicas que los apoyaban y hasta tarde celebró feliz y ruidosamente la victoria en una gran compañía. Y, sin embargo, la alegría de la victoria, el placer de su juego y la atención de los demás ahora eran algo incompletos. Y probablemente porque no existía Nastya, una chica inusual que de repente se convirtió en una persona muy importante para Maxim. La familia Nastya vivió en un pueblo de los siglos pasados. Y los padres de la niña y su madre nacieron aquí y vivieron toda su vida en una casa antigua, que sus padres le quitaron a Mikhail. Uno tras otro, trajeron aquí a sus 3 hijos. Nastya, Semyon y Grigori. Pacífica y tranquila, protegiendo cuidadosamente su pequeño mundo, su felicidad. El problema llegó, como siempre, de forma inesperada e inesperada. Olga, la madre Nastya, cayó bajo el hielo a principios del invierno. Afortunadamente, había personas cerca que escucharon ruidos y gritos de mujeres. Pero mientras llegaba la ayuda, mientras llegaban al muelle, mientras sacaban a Olga del agua helada y la llevaban al hospital, pasó mucho tiempo. Y después de unos días de grave bronquitis e inflamación de los riñones, murió. El padre Nastya Mikhail era una persona buena, tranquila y amable, que adoraba a su familia. Le costó mucho soportar la muerte de su esposa. Probablemente, para suprimir el dolor, empezó a beber. Al principio, poco a poco, a veces cuando se ponía especialmente triste, luego más. Bebía solo. En completo silencio, y por eso era especialmente aterrador. Y, sin embargo, no se convirtió en un borracho empedernido. Evidentemente, los niños le impidieron caer al abismo, que no tenía a nadie más que a él en la luz blanca. Una vez más dejó su bebida tranquila y lúgubre, echó un balde de agua del pozo,
acarició las cabezas de los jóvenes y se puso a trabajar. Trabajó en una planta de hortalizas bajo la dirección de su padre, Maxim Sergei Viktorovich. Oh, Misa, te arrancaría la cabeza y dejaría tus manos atrás. Son de oro, ¿no? Dijo Sergei Viktorovich, mirando el rostro pálido y rasgado y los ojos en las venas rojizas de Mikhail. Te lo vas a jugar, te pongo a trabajar y listo. Mikhail miró al jefe con miedo y sonrió, jadeando. ¿Cuándo echarás a este borracho? Svetlana Fyodorovna, que sabía lo que estaba pasando, preguntó muchas veces a su marido. Sveta, ¿qué te pasa? El marido miró indignado a su comandante. ¿Qué clase de borracho es? Tiene 3 niños en su cuello. ¿Se olvidó? Sí, y tengo 250 millones de equipos en mi cuello. ¿Qué pasa si tu padre héroe hace una fila en la bebida? Sveta, ¿qué bebida? Solo viene a trabajar sobrio. Y en general no es alcohólico. No hables demasiado de una persona, ¿vale? Él, por cierto, es nuestro mejor jefe. Una vez fue el mejor jefe hasta que empezó a ahogar el vodka. Con confianza, Svetlana interrumpió el discurso protector de su marido. Serga agitó la mano con desesperación y Mikhail dijo, me di cuenta de que cuando trabajaba con un borracho o un borracho, se marchaba sin pensarlo. Y movía terriblemente las cejas. Y había compasión y comprensión en sus ojos. El dinero que Mikhail ganaba en la fábrica, siendo un muy buen especialista en mantenimiento de equipos, en principio, les bastaba de por vida. Nastia, quien a la edad de 14 años murió a manos de su madre, tenía 2 niños en brazos. Semyon y Vika eran niños obedientes e inteligentes, pero todavía eran niños pequeños que estaban enfermos, estaban locos, exigían atención constante y crecían increíblemente rápido debido a su ropa y zapatos. Mikhail luchó lo mejor que pudo, pero al ser una persona bastante inusual, cada vez más a menudo caía en un recuerdo salvador que le daba alcohol. Así vivían, todavía tranquilos y pacíficos, pero ya muy infelices. Maxim no reconoció todo esto de inmediato, sino gradualmente. Algo de la propia Nastia, quien, por cierto, habló de muy mala gana sobre sus difíciles problemas y preocupaciones. Él, por supuesto, conocía al padre de Nastia, de quien a veces hablaban sus padres. Se enteró de la mujer que cayó bajo el vuelo y luego murió. Pero todas estas personas y acontecimientos no fueron nada significativo para él. Ahora todo esto se ha convertido en una sola imagen. Y era la vida de la novia de Nastia, la chica con la que Maxim quería encontrarse y hablar cada vez más. A Maxim le agradaba Nastia, y Anastasia, bajo la mirada atenta y amigable de uno de los chicos más bellos y populares de la escuela, florecía de mala gana. Ella quería ser bonita e inteligente para él. Y así se hizo para todos. Comenzó a prestar atención a su ropa y, aunque era difícil hacerlo con un presupuesto familiar pobre, Nastia todavía consiguió jeans nuevos y un suéter lindo con el que estaba muy adornada. Su cabello estaba completamente lavado, de repente brilló y esparció una ligera seda sobre sus hombros. Y su rostro levantado, que sonreía y saludaba, resultó ser sorprendentemente lindo. Ella todavía no era diferente en la comunicación y mayormente guardaba silencio, como antes, pero era un silencio completamente diferente. No es el silencio extraño y grotesco de una persona completamente inmersa en sí misma, sino tranquila y benévola, como si estuviera esperando un interlocutor. Por supuesto, no pudieron notar cambios tan bruscos en la escuela. Los chicos se sorprendieron y miraron abiertamente a Nastia. Y las chicas se mezclaban y susurraban en diferentes lugares. Pero vamos, es nuestra pequeña, como una flor. La reconocida belleza de las clases superiores, Alisa, dijo, directamente desde la sección, increíble, cerca. No, es más bien de la sección como cuidar a tu mascota. Yekidna le devolvió a su novia y las chicas se rieron juntas, mirando la oficina de Maxim. Escuchó las últimas palabras y, por supuesto, entendió a quién pertenecían. Max, cuéntanos, ¿qué es esa magia que hiciste con tu novia, ¿Quizás nosotros también lo queremos? Este método no es para ti, no te preocupes. Necesitas tener cerebro para esto. Maxim paró con calma.
La discusión fue interrumpida al comienzo de la lección, pero la sorpresa y la curiosidad, por supuesto, no desaparecieron. Pronto quedó claro que Maxim del 10A seguía a Nastia del 10B. Fue extraño. Parecían muy diferentes a todos los que los conocían. El cuidado de Maxim se expresó principalmente en acompañar a Nastia a casa, cuando podía hacer un descanso entre sus clases y entrenamiento. Está bien, corrí. Dije una vez que Nastia llegó a casa. Hay muchas lecciones y le prometí a mi padre que me ayudaría con el funeral esta noche. Y Sema volvió a cansarse de sus matemáticas. Ella no le da nada. En general, igual que yo. Probablemente tengamos algo familiar. Ella rió. ¿Qué? ¿No te encantan las matemáticas? Maxim miró a su novia. ¿Qué sucede contigo? ¿Problemas con álgebra? Bueno, ¿qué problemas? Más o menos lo entiendo. Pero estos malditos gráficos y funciones, no entiendo nada. Pronto se quedarán dormidos en mis terribles sueños. ¿Por qué no me lo cuentas? Maxim miró a Nastia con vergüenza. Bueno, ya sabes. ¿Quién quiere admitir su estupidez? Lo resolveré. Solo por eso necesitamos silencio. Y en nuestra casa el silencio llega solo cuando los chicos se quedan dormidos. Y. En ese momento, no puedo pensar en nada. Nastia siguió riéndose de sí misma. Nastia. Te lo contaré todo en media hora. Es tan fácil. Maxim estaba increíblemente emocionado. Finalmente, podría ayudar a Nastia y ayudarla con algo real. Sí, claro. Eso sería genial. Obviamente estaba encantada. ¿Solo cuándo y dónde? Tengo 40 minutos. Hagámoslo ahora. Ahora, en nuestra casa. Nastia miró la casa y miró a Maxim confundida. Ya sabes. Probablemente esta no sea una muy buena idea. ¿Por qué? ¿Eres tímido? ¿Simplemente estúpido? No te estoy pidiendo que vivas. Vamos. Maxim entró decididamente por la puerta y entró en la casa. En el interior todo era realmente muy modesto y sencillo. Maxim, por supuesto, no estaba acostumbrado a ver un fregadero en lugar del sumidero, un pequeño televisor anticuado en lugar de su enorme panel de plasma habitual, viejos marcos de madera con pintura agrietada y no ventanas de plástico por todas partes. Aquí realmente era, como expresó Nastia, pobre. Pero a la vez es muy limpio y acogedor. Maxim se sentó junto a Nastia en la mesa mecedora de la cocina y abrió el libro de texto de álgebra. Media hora después, habló con su alumno. Nastia, ¿dónde están tus ojos? ¿Por qué dibujas una parábola si es solo una función lineal? ¿No puedes ver? Sí, exactamente, ahora veo, lo entiendo. Nastia saltó alegremente del taburete y sacudió a Maxim por los hombros. Lo entendí, Maxik. ¡Viva! Maxim gritó y, agarrando a Nastia por la boca, dio vueltas por la habitación con ella. Después de unos segundos, de repente se detuvieron al mismo tiempo y, avergonzados por la prisa, se alejaron el uno del otro y se sentaron a la mesa. Yolki, palitos. Maxim saltó y miró el reloj. Casi 2. Tengo un ensayo. Agarró su bolso y corrió hacia la puerta, pero regresó inmediatamente. ¿Realmente entendiste todo? Miró a la chica a los ojos. Sí, Maxim, realmente entendí todo. Nastia respondió alegremente. Después de otra espera con el tutor, Maxim esperaba la tan esperada conversación con su madre. Entonces, hoy llegaste tarde a clase 20 minutos. ¿A quién salvaste esta vez? Svetlana Fyodorovna miró al chico con severidad. No salvé a nadie. Simplemente sucedió, mamá. Le expliqué el tema de álgebra, a un amigo, en general, y me olvidé de la hora. Le expliqué álgebra a un amigo. Sé dónde estabas y sé a quién le explicaste álgebra. O lo que realmente se explicaron el uno al otro. ¿Qué piensas? ¿No sé nada? ¿Qué clase de amistad extraña es esta con esta chica? ¿Cómo esta?
Pues la hija de nuestra pequeña pincha 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 pinchi 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 p. Entonces, ¿cuál es el interés sorpresa que tienes por ella? Hasta donde yo sé, ella ni siquiera está en tu clase. ¿Qué, no tienes muchos compañeros de clase? Así que lo que... ¿Qué diferencia hay en qué clase está? Ella es una buena persona. Ella es mi amiga, mamá. Es una chica amable y valiente que, por cierto, cuida de sus hermanos y hermanas menores. Ella es 100 veces mejor que esas chicas locas, estúpidas y que no hacen nada de mi clase. Aún así, Maxim, espero que entiendas que tu vida depende de si haces algo estúpido o no. Svetlana se encogió de hombros. Mamá. Él la miró con horror. ¿De qué estás hablando? Más o menos lo mismo, muchacho, más o menos lo mismo. Maxim, te lo advierto. Nunca dejaré que te confundas con otra persona. No te criamos para eso. Hicimos todo lo posible para que cayeras al alcantarillado. Eso es todo. Me voy. No quiero escuchar esto. Le estrechó la mano y guardó el uniforme deportivo en su bolso. No, me escucharás. Agarró con fuerza la mano de Maxim. Mientras sea responsable de usted y gane dinero para usted, usted me escuchará. Tenlo en cuenta. Te seguiré. Mira, vaya que iré a la fábrica durante las vacaciones. Ya me enteré de todo. ¿Cuánto trabajarás? Y luego, de alguna manera. Espera, espera. ¿Cuánto es mucho? ¿Y por qué necesitas mucho dinero? El padre estaba claramente preocupado. ¿Hiciste algo? No, papá. Simplemente entiendes que la gente necesita ayuda. Sergei Viktorovich finalmente sacó a su hijo de que había pensado en reparar el techo de la casa de su amiga Nastia. Al día siguiente, Sergei Viktorovich, su viejo amigo y compañero de clase, se quejaba terriblemente en la oficina del jefe de la administración de la aldea. Usted, Vasily Ivanovich, es sin duda un buen administrador, pero rara vez sale de la oficina. Sergei de repente gritó enojado, Veisia, tienes 3 huérfanos viviendo al aire libre y no te rascas. Un mes después, se reparó el techo. Y la vieja casa se volvió completamente diferente, sin causar la misma impresión deprimente que antes. A pesar de la difícil conversación con su madre y sus amenazas, Maxim y Nastia siguieron siendo amigos. Sin embargo, ni siquiera Svetlana tenía nada que decir contra ellos. Casi todas sus reuniones se llevaron a cabo ante los ojos de otras personas. Continuaron caminando juntos hasta la casa de Nastia. Maxim la ayudó con álgebra, que era el único punto débil de sus estudios. Ella se convirtió en su fan más devota. En el colegio todo el mundo ya estaba acostumbrado a esta extraña pareja, que, sin embargo, dejó de resultar extraña para alumnos y profesores. Por cierto, son muy adecuados el uno para el otro. Una vez vi a una profesora de química hablando con su colega. ¿Te diste cuenta? Maxim se volvió mucho más tranquilo y atento. ¿Y Nastia? Bueno, Nastia ahora es una persona más. Ella, pobrecita, como si por fin empezara a vivir. Sí, es Svetlana y tú, cuéntamelo, respondió el interlocutor. Ella te comerá sin sal por esto. Sí, ya sabes, nuestra Svetlana puede comerse a cualquiera sin sal y sin notar los huesos. Es una lástima, por supuesto. Todavía no permitirá que Maxim sea amigo de esta chica. Han pasado 2 años desapercibidos. Los chicos terminaron la escuela. Después de la graduación, donde Nastia y Maxim naturalmente bailaron solo entre ellos, finalmente se pronunciaron las palabras tan esperadas, tan antiguas y siempre tan nuevas e inesperadas. Nastia, creo que te amo. Yo también te amo, Maxim. Maxim, ¿ya has decidido a dónde irás? ¿Al Politécnico o a la universidad? Es hora de preparar los documentos, hijo. Llegaré a tiempo, mamá. Todavía tengo que pensar. Pero ya sabes, tengo tiempo.
Maxim miró tranquilamente a su madre, aunque entendía perfectamente que tormenta se desataría ahora. Sí, me pregunto qué hora tienes, ¿de dónde? Lo pensaré mientras esté en el ejército. Svetlana no preguntó estúpidamente qué ejército. Pero luego, al darse cuenta de lo que decía el hijo, de repente se volvió hacia él. ¿Qué? ¿En el ejército? ¿Entonces te reuniste en el ejército en lugar de ir allí? Estaba loca. ¿Estás loco? Maxim, Anatón se deshizo de él en la forma de su expresión tensa y obstinada en su rostro. Y ella empezó a persuadirlo. Maxim, hijo, pero es una estupidez. ¿Por qué necesitas esto? Encontré a la persona adecuada y estuvimos de acuerdo en todo. Serga, Serga. Gritó al escuchar la puerta abrirse. Ven aquí inmediatamente. Pero, ¿qué volvió a pasar en la familia noble? Sergei Viktorovich sonrió a las amas de llaves. Maxim, ¿eres un monstruo otra vez? ¿Te vas a casar otra vez? ¿Hay algo mal contigo? Desde hace algún tiempo, Sergei Viktorovich, quien miraba a su hijo con respeto, comenzó a apoyar su pelea con su madre. Y ahora intentó disipar la situación con una broma, pero parece que la empeoró aún más. Svetlana, como pez sacado a tierra, abrió y cerró la boca varias veces y finalmente habló. Si crees que este chiste es gracioso, estás obligado a sentirte decepcionado. No es nada gracioso. Pero nos ocuparemos de esto más adelante. Ahora hay una pregunta más importante. Él, como ve, se unirá al ejército. ¿Y qué tiene de sorprendente esto? Serga miró a su esposa riendo. Una intención bastante normal, diría incluso legal en todos los sentidos. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué ejército? ¿Por qué acudiría a él? Va allí como un loco, en lugar de ir a la universidad. Así es exactamente como se comporta, como la gente normal. Un hombre sano y fuerte debería servir en el ejército. Serga también empezó a enfadarse. ¿Quién es él para haber tenido ya tiempo de deber algo? Extendió sus palabras, literalmente cantó sobre Svetlana. Serga de repente se enojó y, quizás por primera vez en muchos años, miró realmente estrictamente a su esposa. Svetlana, entonces, aléjate del chico. Él va a servir. Eso es todo, la conversación ha terminado. Bueno, Svetlana dio un paso atrás, aparentemente sorprendida por el comportamiento de tal anoche. Antes de irse a trabajar, Maxim y Nastia se sentaron uno al lado del otro en un enorme tronco de un viejo árbol caído, y casi todo el tiempo guardaron silencio contra lo común. Finalmente, Maxim, después de limpiarse la garganta repentinamente arrugada, salió. Nastia, tú. Bueno, ¿cómo se dice? Espérame. Me temo que. Espera, ¿vale? De lo contrario, él. Ves películas antiguas y nunca se esperaba a ninguna chica del ejército. ¡Ay, qué estupidez! ¿De qué estás hablando? Y, en general, deberías ver menos televisión y creerle a más gente. El año de servicio pasó muy rápido para todos. Para Maxim, que vivió cada día con placer, lleno de trabajo duro, honesto y masculino, sintiendo cómo se fortalece y se llena de la fuerza de los músculos, verdaderamente consciente y concreto, a medida que él mismo se vuelve independiente e independiente. Para Svetlana Fedorovna, que cada día analizaba todas las opciones para el futuro de su hijo y luchaba por hacer que ese futuro fuera perfecto, tal como ella lo ve. Para Serga, que observaba a su esposa con una sonrisa oculta, este año fue muy mucho tiempo solo para Anastasia. Resultó que ya no podía vivir sin Maxim. Sin sus reuniones diarias, sus conversaciones, sin su voz fuerte, sus movimientos impacientes y sus bromas. Le faltaba Maxim, así como oxígeno en la ducha. Nastia estaba constantemente haciendo algo, todavía cuidando a los más jóvenes y al padre, quien comenzó a renunciar a sus ojos. Ella estaba ocupada en la casa, corriendo al trabajo. Pero, de hecho, ella estaba constantemente. Trabajaba día y noche, haciendo una cosa, la cosa más importante de su vida.
Estaba esperando a Maxima. Después de que enviaron a Maxima al ejército, Nastia se fue a trabajar a la fábrica de embalaje. Nastia, ¿por qué viniste aquí? La vieja amiga que vivía en la casa de al lado negaba con la cabeza. Ve directamente hacia nuestra tigresa. Ella siempre te está mirando con los ojos. Da miedo defenderte. Aquí pagan bien. Necesito mucho dinero. Mis amigos están vestidos para el invierno. Y Svetlana Fyodorovna podrá mirarme como quiera. Es asunto suyo. Bueno, se rió el socio. Solo ten en cuenta que todos sus negocios están aquí. Svetlana realmente intentó enfrentarse a Nastia en cualquier oportunidad. Literalmente, escupiendo a la niña con una mirada, de la cual los grandes hombres cargadores se apiñaban detrás de las rejas, ella pasó nadando, respondiendo a Nastia, hola, en el mejor de los casos, con un movimiento de cabeza apenas perceptible. Finalmente, pasaron 12 meses que Nastia parecía interminable. Maxim volvió a casa. Dejando las bolsas en el suelo, fue abrazado por su madre y su padre. Hijo mío, dijo Svetlana abrazando a su hijo, mi pequeña sangre, mi pequeño sol. Bueno, poca sangre, Serga estrechó con placer la mano de su hijo. Muéstrate. Bueno, ¿en qué bicho te has convertido? Como existen programas deportivos de este tipo, probablemente yo también iré al ejército. Madre. Él rió. Apoyando a la madre que lloraba, sonriendo con una broma al padre, Maxim con todo su corazón, tomó cada una de sus celdas y huyó, a las afueras del pueblo, a una vieja casa de troncos gris. Mamá, papá, me alegro mucho de verlos. ¿Qué tan bueno es en casa? Pero corro y saludo a los chicos, a todos, y los extraño a todos. Maxim murmuraba para sí mismo y, con pequeños pasos, retrocedió hacia la puerta. ¿Dónde? Svetlana se estremeció. Solo él vino y ya corrió a alguna parte. Vete ya, vete. Riendo, saludó a su hijo con la mano de Serga. Nunca has sido joven, ¿verdad? Pero está claro que no éramos nosotros los que estábamos en sus sueños, ¿verdad? Serga se dio la vuelta y no vio la mueca malvada que de repente apareció en el rostro de su esposa. Maxim irrumpió en la vieja casa sin llamar, simplemente atravesando el techo con sus botas. Abrió la puerta y se quedó helado. Nastia estaba parada en medio de la habitación con unos viejos pantalones de entrenamiento y una camiseta con los codos arremangados. Su cabello era como un hilo de goma y sostenía un trapo en sus manos. Si Anastasia, vestida con un vestido de noche y un collar de diamantes en el cuello, estuviera bajo los rayos del atardecer en la orilla del océano, sosteniendo un fucsia en sus manos con champán, entonces a Maxim no le parecería más hermosa y deseable que ahora. Con esta ropa lavada rodeada de cosas viejas. Él, temblando con todo el cuerpo, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Nastia estaba tan conmocionada como él. El deseo mutuo era tan fuerte que literalmente se volvió indeleble, flotando en el aire. Maxim se detuvo silenciosamente y encontró los labios de Nastia con sus labios. Ni siquiera notaron cómo se quitaron la ropa. Después de unos minutos, estaban recostados sobre las gotas de lluvia de sus ropas y se miraron con admiración. De repente preguntó Maxim, levantando la cabeza. Estabas muy preocupado por eso a tiempo. Nastia se rió en voz baja. Los chicos están en la escuela, papá está en el trabajo. Hola Maxim. Hola Anastasia. Apretó su cara contra su hombro y respiró el aire. Nastia, voy a saludarte de nuevo. Maxim tenía muchas ganas de hacerle una oferta a Nastia ahora mismo. Después de su primera vez cuando estuvieron juntos, de verdad. Apenas se contuvo. Aún así, hacerle una propuesta a su amada niña, con las manos y el corazón, tirado en el suelo sin pantalones, de alguna manera no es nada serio. Es necesario que todo sea como sucede en sus películas americanas favoritas sobre el amor. Él se parará frente a ella de rodillas, le pondrá un anillo en el dedo y le preguntará, Anastasia, ¿serás mi esposa? Solo así. Y no hay otra manera. Y todavía no tiene anillo. Aquí en el pueblo no compra nada que valga la pena.
Entonces tenemos que ir a la ciudad. Papá, dame el auto mañana, ¿vale? Necesito ir a la ciudad. Maxim entró corriendo en la casa. Completamente ocupado con sus sueños y planes, no notó de inmediato los rostros ansiosos y tensos de sus padres, que claramente iban a alguna parte a pesar de la noche. Decidamos mañana. No antes de eso. Mi madre y yo necesitamos ir a la fábrica. Hay un accidente automovilístico. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Por qué inmediatamente le atacas al oso? Tienes que resolverlo, respondió Serga. Y ya no bebe. ¿Qué descubrir? ¿Su turno? Su. Miró a su marido con ira. Y sobre no beber, les contarás este chiste a los hombres de la casa de baños. Y no lo necesito. Mikhail, ¿este es el padre de Nastia? Maxim miró a su padre con ansiedad. Bueno, toda nuestra familia está parada en la garganta, mamá, te lo ruego. La sonora voz de Maxim fue interrumpida por su madre. Vale, basta. Vamos. El cabeza de familia decididamente lo agarró por el desagradable codo y salieron de la casa. No funcionó seguir el ring mañana o pasado mañana. Hubo muchos problemas. Entonces su padre le pidió a Maxim que reemplazara al conductor enfermo. Y la situación en casa no era la mejor para dar buenas noticias. El accidente en la planta fue grave. El equipo eléctrico se quemó, lo que provocó el cierre de los sistemas de calefacción y suministro de agua. Era finales de otoño y hacía un frío inusual para esa época. Y a pesar de los sistemas de reserva, los daños causados por el accidente fueron grandes. Pero lo peor no fue esto. En la línea, que no fue desconectada del suministro eléctrico a tiempo, cuando el voltaje saltó, la corriente mató al trabajador. Mamá caminaba entre nubes oscuras, papá no estaba mejor. Discutían constantemente y en sus conversaciones se escuchaba regularmente el nombre del padre de Nastia. Papá, ¿tiene la culpa del accidente? Sí, Mikhail Yurievich tiene la culpa. Aún no está claro, Maximuska, la comisión está funcionando. Miska, por supuesto, es un tonto, sabía de antemano sobre el salto en la línea, pero simplemente no tuvo tiempo de hacerlo todo. Le dije 100 veces que necesitaba otra persona en el turno. Se arrodilló con una emboscada. Era malo que oliera a oso. Estaba sobrio, pero con Pamelia, ¿sabes? No te preocupes. Y calma a Nastia, todo estará bien. Dijo mi padre, no muy seguro, al final. El tiempo pasó. La comisión de investigación del accidente de la fábrica siguió trabajando. Finalmente, Maxim salió corriendo a la ciudad. No recorrió ni una sola joyería. Lo mismo, el anillo que necesita. El que vio en sus sueños. Nastia, tengo una sorpresa para ti. Sorpresa. Estaba felizmente gritando por teléfono. Espérame mañana, ¿quieres? Al escuchar su voz en el teléfono, Maxim se dio cuenta de que no viviría para ver el mañana. Necesita estar en casa urgentemente y hacer lo que sueña. Durante todo el día hubo nieve húmeda mezclada con lluvia. En el camino había gachas sucias y al anochecer ya estaban bastante heladas. Conduciendo el coche en el crepúsculo por la carretera helada, Maxim sonrió y pensó en su felicidad. Después de unos minutos, la sonrisa y los pensamientos de Maxim desaparecieron bajo las ruedas del camión, que cayó sobre el hielo y lo arrojó al carril opuesto, justo enfrente del auto de Maxim. Fue trasladado al hospital de la ciudad inconsciente y en estado grave. Maxim tenía roto el tobillo y la pierna derecha, además de la clavícula y varias costillas. Sufrió una conmoción cerebral y los fragmentos del parabrisas roto cortaron profundamente hasta el hueso, cortando la piel del lado derecho de la cara, desde la frente hasta la barbilla. Solo unos días después, a Maxim se le permitió ver a su madre. Ella regresó a casa. Inusualmente silenciosa y silenciosa, obviamente sorprendida por lo que vio. No lloró, no se puso histérica, no se quejó con su marido. Con rostro decidido y cerrado, estaba pensando en algo, decidiendo claramente por sí misma quién era el culpable de todo lo sucedido. Ese mismo día apareció en la casa de Nastia.
Sin llamar, Svetlana Fedorovna, con el ceño fruncido, se secó la mano con una toalla y se aferró a la niña, que se estaba atando las zapatillas. ¿Vas a alguna parte? Preguntó, sin saludar. Sí, voy a ver a Maxim. Nastia miró a su madre con una llamada. Pero no, casi has arruinado a mi hijo. Sobrevivió milagrosamente y puede seguir lisiado. Y todo es gracias a vosotros, escoria, escoria, alcohólico y piadoso. No te atrevas a acercarte a Maxim otra vez, ¿me oyes? Nastia levantó orgullosamente la cabeza y miró a Svetlana Fedorovna. Bueno, si no lo entiendes bien, será malo. Haré que en un accidente en la fábrica culpen a tu padre. Nastia se estremeció con todo su cuerpo. No. No, Svetlana Fyodorovna, pero eso no es cierto. Él no es culpable. Bueno, tal vez sea culpable de algo, pero no es un asesino. Está sufriendo por todo esto. Por favor, te lo ruego. Pondré a tu padre en la cárcel, ni siquiera puedes dudarlo. Haré todo lo posible para que se quede sentado al menos durante 1 o 2 años. Definitivamente organizaré un asesinato sin precaución. No lo dudes. Y no puedes preguntarle a ningún abogado o abogado allí. Dije, así que lo haré. No puede ir a la cárcel. No sobrevivirá allí. Nastia estaba literalmente paralizada por el horror y no podía pensar con normalidad, creyendo cada palabra de Svetlana Fedorovna. Definitivamente. O se inclinará o vendrá gente amable. Es bueno que entiendas esto. Así que haremos un trato contigo. Escúchame con mucha atención. No lo repetiré más. Solo tienes una oportunidad de hacer lo correcto y salvar a tu padre olvidado. Dejas a mi hijo solo para siempre. ¿Tú escuchas? Para siempre. En este caso, echaré a tu papá de la fábrica. Como desees. Dijo Svetlana. No sé cómo lo harás, pero se lo dirás a Maxim. Pero recuerda, la vida de tu padre depende solo de ti. Nastia llegó al hospital de Maxim. Estaba acostado en una sala separada, en una cama especial con un extractor de pies. El torso estaba bien vendado y el vendaje de la cabeza casi cubría el ojo del lado donde le habían cosido un corte monstruoso. Pero los ojos bajo las vendas brillaban intensamente. Maxim claramente no perdió su presencia, a pesar del desamparo y el dolor constante que lo atormentaba. Al ver a Nastia entrar en la habitación, se puso de pie felizmente e incluso intentó levantarse, pero sin éxito. Tenía una caja con un preciado anillo debajo de la almohada y pensaba en cómo sacarlo de allí. Nastia, querida, por fin. Estoy acostada aquí, tan miserable, y tú no vienes. Ven a verme rápido o explotaré ahora mismo. Espera, Máximo. Nastia colocó la silla a unos metros de la cama y se sentó. Necesitamos hablar. Por supuesto. Maxim, no seas tan duro con tus dedos, el borde de la manta. Solo bésame primero. Quiero decirte algo muy importante. Máxima. Nastia suspiró profundamente, suspiró en silencio y finalmente dijo, no nos volveremos a encontrar, todo se acabó entre nosotros. En la habitación reinaba un silencio de muerte, solo se oía como la mosca del otoño golpeaba el susurro del cristal de la ventana. ¿Qué? Maxim preguntó con cuidado, casi en un susurro. Tenemos que separarnos, dijo Anastasia con firmeza. Lo pensé y decidí que sería mejor para ti y para mí. Máximo guardó silencio. Y Nastia sintió que no iba a durar mucho y tenía prisa por continuar. Lo siento, Máximo. Todo lo que pasó fue un error. Y el tuyo y el mío. Todavía no lo hubiéramos logrado. ¿Qué fue un error? No entiendo. Nastia, ¿qué está pasando? Ven a mí, ¿me oyes? Maldita sea, estoy aquí tirado como un lisiado, no puedo hacer nada. Espera, ¿un lisiado? ¿Es por eso? Porque ahora estoy cojo y corrupto, ¿verdad? Nastia guardó silencio. Finalmente se levantó, muy pálida y tranquila, y miró a Maxim. Y por eso también. Pero lo principal no es esto.
Lo principal es que no te amo. Pero gracias porque no te estremeciste. Ella vino a decirme todo esto en mi cara rota y torcida. Pero siempre fuiste valiente, eso no te lo puedes quitar. Maxim intentó hablar en tono irónico, pero no lo hizo bien. La voz temblaba y se quebraba, la garganta le daba calambres y en la cabeza como si le pusieran un aro de acero, apretándolo por todos lados. Perdóname si puedes, adiós, dijo Anastasia y salió de la habitación. Nastia. Corrió tras ella con todo su cuerpo y cayó de nuevo a la cama con una piedra, sintiendo el borde afilado de una pequeña caja con un anillo que ya no necesitaba en su espalda. Oye, ¿qué haces aquí? La anciana enfermera miró a la chica flaca, que estaba sentada en el suelo, que se acercaba a la pared de espaldas. Ella levantó la cara. Oh, querida, tienes sangre, dijo la mujer, y comenzó a limpiarse la sangre de los labios. Nastia se secó las lágrimas ella misma. Maxim estuvo herido casi hasta la primavera, y durante ese tiempo leyó todo lo que podía leer. Resultó que la lectura ayudó a silenciar el resentimiento y los malentendidos y, lo más importante, lo distrajo del vacío que se había formado en su vida. Descubrió que poco después de lo sucedido, Nastia y su familia habían abandonado el pueblo. La vieja casa estaba bajo un techo nuevo y estaba bloqueada. Sí, se fueron. Gracias a Dios. Salieron para ir a su campamento. Verás, hijo, pasaste tanto tiempo con esta chica que me regañaste. Y cuando te sucedió el problema, ella inmediatamente se fue. Y la gente dice que después de que ella se escapó de ti, inmediatamente se confundió con alguien y hasta dijo, no quiero hablar más de eso, mamá. Nunca. Dijo Maxim con firmeza, mirando a su madre a los ojos. Maxim no regresó a su pueblo natal. Se quedó en la ciudad, ingresó al Instituto Económico. Después de obtener su diploma, entró en una empresa. Maxim era inteligente, emprendedor, cuidadoso, pero al mismo tiempo valiente y decidido, y lo más importante, dejó su trabajo como si no hubiera nada más en su vida. Rápidamente se convirtió en jefe del departamento y luego en director comercial del Gran Holding. Se casó con la ex compañera de Elena, una chica simpática y amable. Tuvieron una hija y llevaban una vida normal, tranquila y bastante acomodada. Y solo el propio Maxim sabía lo que valía la pena vivir con una mujer, amando desesperada y poco fiablemente a otra. Y entonces sus familiares empezaron a dejarlo. Primero murió su madre y luego, como si perdiera el apoyo en la vida, murió su padre. Poco antes de morir, el padre, evidentemente sintiendo el final, le dijo a Maxim, hijo, necesito hablar contigo, contarte algo de nuestra vida anterior. Al padre claramente le resultó difícil captar las palabras, y Maxim lo observó paciente y en silencio. Verás, tu madre, ella, en general, hace unos años, Sveta me confesó algo. No lo sé, la atormentaba la conciencia o algo más. Pero, en general, la historia con tu novia, con quien eras amiga en la escuela y después, con Nastia. Papá, recuerdo tu historia, créeme. Aunque intenté olvidar. Máximo guardó silencio. Pero todo esto fue hace tanto tiempo, ¿para qué hablar de ello? Necesito hablar, porque hay que saber la verdad. Luego Nastia te rechazó porque su madre la asustaba. ¿Te acuerdas? Tuvimos un accidente en la fábrica, murió un hombre. Luego, Miskina fue reemplazada por el padre de Nastia. Bueno, nuestro comandante le dijo a la chica que encarcelaría a su padre si no rompía contigo. Eso es todo. Y ella, tonta, se asustó, creyó. A Sergei Viktorovich le resultaba muy difícil recordar y decir esas cosas sobre su difunta esposa. Continuó con un trago fuerte en la garganta. Durante mucho tiempo pensé, ¿realmente necesitas contar todo esto? ¿Pero por qué necesitas saber esto? Experimentar todo de nuevo, pensar en qué pasaría si. Y entonces me di cuenta de que necesito decir la verdad, para que tú sepas la verdad. Siempre es bueno cuando hay menos personas en el mundo a quienes deberíamos odiar. Tú, Maxim, no pienses mal de tu madre, por favor. Ella es una buena persona. La amaba, solo. Ella era madre, ¿sabes?
Ella tenía su propia verdad. Uno y solo. Cuando me enteré, casi la mato, de verdad. No hablamos con ella durante un mes. Pero no había nada que arreglar. Maxim sobrevivió a todo esto. Cambió de opinión, se enfermó nuevamente y durante mucho tiempo sostuvo en sus dedos un anillo comprado por Nastya, y todavía lo conserva por alguna razón. Y luego, estuvo largo rato mirando su reflejo en el espejo, observando cómo nuevamente se pone blanco y apenas perceptible, hinchado por la tensión de la cicatriz en su rostro. Una cicatriz que dividía su rostro y su vida en partes. Él, por supuesto, perdonó a su madre y llamó a su hija Svetlana en su honor. Hace unos años, Lena y Sveta murieron desmoronándose mientras viajaban en helicóptero por las montañas. Y se quedó solo. Ese día llegó aquí más temprano de lo habitual. Puso en orden las tumbas de sus padres, quitó la hoja que cayó sobre la tumba de Elena y Sveta y le puso flores frescas. Las tumbas de su esposa y su hija fueron uno de los últimos entierros aquí, en este antiguo cementerio en las afueras del pueblo donde Máxime creció y nació. No pudo permanecer mucho tiempo cerca de sus tumbas, mirando a sus familiares en él y, caminando unos pasos hacia un lado, bajó a su banco favorito bajo el viejo abedul. Los pensamientos, como siempre en este lugar tranquilo, como encantado, fluían lenta y suavemente, y pronto desaparecieron de su cabeza. Al final del callejón apareció una pequeña figura infantil. Era una niña de 8 años. El cabello no largo y claro se desarrolló con un viento suave y se desprendió del sombrero. Sostenía una rama con hojas de color rojo brillante. La chica con decisión, claramente no por primera vez, pasó junto a Maxim y, para su sorpresa, abrió la puerta de la cerca donde estaban las tumbas de Elena y Sveta. Se sentó en una estera frente al retrato de Svetlana y rascó una cara divertida y encantadora. «Hola mami», dijo el bebé, y puso la rama con las hojas en un jarrón de piedra hecho en la tumba. «Espera, pequeño». Maxim se levantó del banco y avanzó hacia la chica, intentando no asustarla. Y adelantó las manos con las manos abiertas. «No tengas miedo de mí, ¿vale? Mi nombre es tío Maxim y el tuyo». La chica lo miró, inclinando ligeramente la cabeza, con evidente desconfianza, pero sin miedo alguno. «No puedo encontrarme en la calle, la abuela me lo prohibió». Ella lo miró seriamente y resopló. «Absolutamente correcto. La abuela tiene razón». Maxim apenas captó las palabras. Hace mucho que no habla con los niños. Y no está claro. Algún comportamiento anormal de la chica desde su punto de vista lo estaba derribando. Por lo general, así es como se debe hacer. Pero esta es una situación inusual. Verás, este no es un lugar para una niña. Y estás completamente solo. Yo no estaba solo. Estaba con las chicas. Fuimos a recoger setas y me perdí. Caminé y caminé, y luego vi que había venido aquí. Y conozco este lugar. Mi madre vive aquí. ¿Dónde vive tu madre?, Maxim preguntó cuidadosamente. Y aquí está ella. La niña levantó una mano delgada y sucia y señaló con el dedo la tumba de Luz. No, cariño, estás equivocada. No es tu mamá. Ella murió. Murió muy joven. Le resultaba difícil hablar de su hija al oído. Y ella no tuvo hijos. Aunque sería feliz si tuviera una hija tan genial. Estás mintiendo. La niña miró directamente a Maxim y claramente iba a gritar. Esta es mi mamá. Vale, vale, como dices. No llores, por favor. Bueno. Maxim decidió que se trataba simplemente de un niño con una enfermedad mental. Ya sabes, aparentemente la niña perdió a su madre. No es prudente que ahora la vea en todos los retratos. Entonces estás perdido, ¿no? ¿Dónde vive? Después de que Maxim dejó de discutir con ella instantáneamente se calmó e incluso le sonrió en respuesta. El pueblo está en la montaña, la calle está más lejos, casa 35. Ella pronunció un texto claramente aprendido de memoria. Algo le escupía en las palabras de la chica.
Algún viejo recuerdo se movía y estaba profundamente enterrado en la memoria. Conozco tu pueblo. Yo estuve allí cuando tú vivías. Dijo Máximo. ¿Quizás me dejarás llevarte a casa? Lo haré. El bebé estuvo de acuerdo con la misericordia. Había solo unos pocos kilómetros desde el cementerio hasta el pueblo, y en 5 minutos el coche de Maxim entró en una calle que no había visto en muchos años. Pero resulta que recordaba los detalles más pequeños. Poco ha cambiado aquí. De esa manera, la niña señaló con el dedo en dirección al callejón que sale de la calle central. Maxim condujo y se dio cuenta de que este camino recuerda mejor que cualquier otro en su pueblo natal. Era una calle por la que una vez caminó decenas de veces con Nastia, sacándola de la escuela. Aquí está mi casa, dijo la niña. Maxim cerró los ojos y respiró hondo. Su corazón se llenó de un dolor estúpido. La casa de Nastia estaba frente a él. La misma vieja casa de troncos gris donde una vez vivió su felicidad. Aquí también todo seguía igual que hace muchos años. Solo que la valla se derrumbó con más fuerza y a través de los agujeros se podía ver sin dificultad todo el patio. ¿Vive usted aquí? En esta casa, por si acaso, Maxim le preguntó a la niña. Sí, vivimos aquí con la abuela. Abrió la puerta y de repente saltó del auto. Abuelita. El bebé gritaba muy fuerte, mucho más fuerte de lo que cabría esperar de una criatura tan sutil. En un segundo, una mujer mayor, pero bien formada y móvil, con una toalla en las manos saltó de la casa. Y te lo reconozco, abuela, eres un desastre. Me estoy volviendo loco, fui a algún lado y no dije nada. Te llevaré a un lugar ahora, la próxima vez lo sabrás. Estaba enojada y ansiosa, así que gritó y se quedó paralizada, como si hubiera topado con una pared invisible. Luego levantó la mano y la llevó delante de ella, ahuyentando a los fantasmas. No, esto no puede ser, dijo y palideció. Maxim lo hizo involuntariamente y dijo lo mismo, porque había casi un fantasma frente a él. Anastasia estaba parada frente a él. No, Anastasia Mikhailovna no se desmayó. No era su personaje. Ella siempre fue fuerte, a pesar de su fragilidad y ternura externas. Esta fuerza interior indestructible le permitió experimentar la separación de Maxim. Esta fuerza la hizo abandonar al niño cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Embarazada después de esa única vez, cuando estaban junto a Maxim en su antigua casa. Este poder la ayudó a criar a su hermano y a su hermana y a curar a su padre del alcoholismo. Este poder le permitió criar a su hija y luego experimentar su muerte a causa de la enfermedad. Por supuesto, fue lo más terrible y difícil. Pero después de la hija quedó una niña. La nieta de Nastia, a quien ella también necesitaba. Anastasia Mikhailovna nombró a la niña como cuidadora y regresó a su casa. Solo fui feliz aquí, en esta casa, contigo, le dijo Nastia después de que ambos pudieron hablar nuevamente. Por favor muéstrame una foto tuya, nuestra hija. Miró la tarjeta. Su hija, la que crió llamó, y las que ni siquiera sospechaba eran realmente muy similares. El bebé no se equivocó. Nastia, ¿puedo quedarme contigo? Maxim preguntó después de que volvieron a guardar silencio. ¿Dónde te quedarás? Aquí. No me importa dónde. Lo principal es que tú y tú estéis juntos. Quédate, por supuesto. A mí tampoco me importa dónde estar. Solo contigo. La niña corría por la casa con una sonrisa en una pierna, mirando con curiosidad a su abuela. La abuela, por alguna razón, se olvidó de regañarla y constantemente miraba al tío alto y gris, por alguna razón llorando y sonriendo al mismo tiempo. ¿Y cómo se nos ocurrió de repente el nombre de nuestro nieto? ¿Isbeta? Nastia le respondió, brillando con su asombro. Que no han cambiado en absoluto desde su juventud.